RTV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Como saben, lo estamos grabando de manera remota. Todo esto, bueno, pues para seguir manteniendo las precauciones necesarias en virtud de esta pandemia que todavía seguimos con las consecuencias en nuestra ciudad. Es un asunto que obviamente tiene que ver con un problema de salud que pues está a nivel mundial. Y bueno, pues no nos queda como ciudadanos más que atender las recomendaciones que de manera responsable están a nuestro alcance. Así que pues el llamado es el mismo a ustedes para que se queden en casa en cuanto les sea posible, si tienen que salir a trabajar o a cuestiones indispensables, bueno, pues use cubreboca, no se toque la cara, evite las aglomeraciones y cargue un gel o lávese las manos con agua y jabón cada que le sea posible, pero particularmente pues si usted puede guardar la sana distancia es la mejor recomendación. Bueno, pues soy Lidia Huachi y me da mucho gusto que esté con nosotros. Hoy vamos a platicar de San Luis Potosí, de nuestra ciudad, cómo llegan los españoles a un lugar que estaba pues en el centro, digamos, de ese gran territorio que luego sería la Nueva España, cómo se fue configurando, cómo se fue construyendo esta ciudad capital, dónde vivían los españoles, por qué vivían separados los habitantes, los indios que así se les llamaba. Y bueno, pues hay que ir platicando de esto con los expertos y justamente para eso hemos invitado al historiador José Antonio Rivera Villanueva, quien es académico aquí del Colegio de San Luis, por supuesto pertenece al programa de historia y que tiene una gran trayectoria justo en estos temas. Así que bueno, pues nos da mucho gusto nuevamente recibirlo en este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días porque estamos grabando en la mañana, pero buenas tardes para todo el auditorio. Buenas tardes Lidia, muy bien, aquí a tus órdenes para platicar sobre este tema, aquí sobre la ciudad de San Luis Potosí y sus pueblos de indios, que son los barrios en la actualidad. Así es. Bueno, primero platícanos cómo estaba el territorio de lo que hoy conocemos como San Luis Potosí antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo era el San Luis Potosí prehispánico? ¿Cómo se llamaba? ¿Había quien lo habitara? ¿Qué tipo de habitantes tenía este espacio? Y llévanos un poco en esta historia cronológica, cómo estuvo prehispánicamente. ¿Cuál es entonces el antecedente, digamos, cómo era el territorio que hoy conocemos como San Luis Potosí antes de la llegada de los españoles? Sí, mira, es importante plantear desde el trabajo que han hecho arqueólogos, antropólogos, una división que se hizo a mediados del siglo XX, ¿sí? En el territorio. ¿Por qué, verdad? Porque realmente nosotros estamos en una franja, en una frontera. Entonces, esto viene a colación porque en el centro del país está lo que se le llama una sociedad cultural Mesoamérica, ¿sí? Y en el norte es Aridoamérica, es decir, hay esta división, pues sí, cultural importante, ¿sí? Y a la llegada de los españoles aquí ellos encuentran donde estamos nosotros situados, la frontera entre estas dos culturas, o sea, la mesoamericana y la aridoamericana, que son la de los recolectores cazadores. Entonces aquí le llamaron a ellos la frontera chichimeca, ¿sí? Entonces es importante también tomar en cuenta la forma política que existía, de vida política que existía en el centro, que es hoy, lo que es Mesoamérica, lo que es hoy el centro del país, y el norte, sí, lo que era Aridoamérica, porque en el centro ya había una cultura, una sociedad muy establecida, ¿sí? Desde muchísimo antes de que llegaran los españoles. Y aparentemente aquí, aunque estamos nosotros en zona de frontera, ya es Sudamérica y era una vida material muy diferente, inferior, se puede decir, ¿verdad? Haciendo las comparaciones en cuanto a su cultura, ¿verdad? Pero en cuanto a su forma de vivir, era una cultura material
establecida aquí, a la cual se le ha llamado la de los recolectores cazadores, de los chichimecas. Pero es importante destacar que ellos estaban adaptados a estas condiciones de vida. Era una cultura diferente a la del centro, porque ya sí había los señoríos, había los reyes, o sea, todos los grupos, los aztecas, todos los mayas hacia el sur, ¿verdad? Los tarascos y otras culturas toltecas en toda esa región, y esas culturas pues ya tenían ellos establecido una sociedad muy, muy fuerte, ¿no? Y en el norte no, eran grupos tribales, o sea, eran pequeñas tribus que vivían en forma nómada y seminómada, ¿sí? En estos territorios del norte. Entonces nosotros estamos situados precisamente en esta zona de frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que aquí se considera como la línea que divide el norte con el sur, Mesoamérica con Aridoamérica, aquí hay evidencias arqueológicas de que hubo sociedades mesoamericanas, aquí mismo en el Valle de San Luis, lo que hoy es la ciudad de San Luis Potosí, y podemos nosotros ver un poquito más en esta línea imaginaria hasta dónde se extendía esta frontera. Es decir, y esto lo vemos nosotros en base a lo prehispánico, a la evidencia mesoamericana, a la cultura mesoamericana, dicho en términos más simples, ¿no? Donde había algunas pirámides o donde había evidencias arqueológicas de la cultura del centro, de las sociedades. Entonces, por ejemplo, aquí en la zona de lo que es hoy Villa de Reyes, lo que era el Valle de San Francisco, ahí hay evidencias que las arqueólogas, principalmente Beatriz Brand, Ana María Crespo, encontraron grandes evidencias de contacto con toda la influencia del centro, ¿no? Con lo que es hoy el Estado de Hidalgo, el Estado de México, toda la parte de la Ciudad de México, etcétera. Evidencias arqueológicas de que ahí hubo asentamientos antes de la llegada de los recolectores cazadores, o sea, de los llamados chichimecas. Y nosotros también lo vemos en esa franja hacia la parte de Río Verde, hacia Guadalcázar. Entonces esto va a ser se va a extender un poquito más esta frontera chichimeca, ¿sí? Entre Mesoamérica y Aridoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta región, a la llegada de los españoles, se encontraron con grupos de recolectores cazadores, llamados chichimecas, y ya con su nombre real son los grupos de los guachichiles, ¿sí? Los guachichiles es el grupo autóctono de aquí de esta región. Entonces, este es más o menos el esquema que hay para ese periodo de la llegada de los españoles a este Valle de San Luis, así llamado. Es decir, estas tribus nómadas y seminómadas bueno, su nombre, digamos, correcto es huachichiles, habitaban todo lo que hoy conocemos como zona centro y parte quizá del altiplano y se extendían, nos dices, hasta Guadalcázar y Río Verde, o Esa solo era la la zona que frontera. hoy conocemos. Sí, esa era la Sí, frontera, es digamos, la ¿no? Que frontera. hoy dividía. Y era muy grande la extensión de los dominios de los huachichiles. Abarcaba desde San Miguel de Allende aproximadamente, en la actualidad que era San Miguel el Grande, hasta Saltillo y Monterrey, toda esta franja, sí, así, hasta el norte era muy extensa, colindaba con los zacatecos, que estaban donde hoy conocemos las ciudades de Zacatecas, en esta región de aquí del altiplano, que era un grupo similar de la vida material similar a los de los huachichiles, ¿sí? Igual eran guerreros, eran aguerridos, o sea, difíciles de vencer. De hecho, los españoles nunca los vencieron en aquella famosa guerra chichimeca. Entonces, toda esta extensión de territorio de los huachichiles era muy, muy grande, o sea, sus dominios, ¿sí? Aunque claro, o sea, ellos tenían otra percepción del espacio, de los dominios, o sea, no tenían títulos de propiedad de sus tierras, sino que ellos, conforme iban avanzando en territorio a través de sus mismas guerras entre ellos mismos, entre huachichiles, iban a tener ellos una extensión más grande, ¿verdad? Y todo esto, pues lógicamente, con ciertos conflictos con los vecinos, ¿sí? Que también eran grupos llamados genéricamente chichimecas, por ejemplo, los guamares acá para el estado de Guanajuato, ¿sí? Entonces, era grande el territorio de los huachichiles, que es el grupo establecido que llegó aquí, ¿verdad?, a esta región, posterior al abandono que hubo de los grupos mesoamericanos en todo este Valle de San Francisco, ¿sí? Ahí hay zonas arqueológicas importantes que se trabajaron, ¿verdad?, que muestran esta evidencia, pero claro, se habla de un ciclo de sequías
Entonces, esto modificó el territorio y ya no fue suficiente lo que se producía en la región para poder vivir estos grupos de mesoamericanos que estaban acostumbrados sí a cultivar las tierras. Acá estos grupos no, pues ellos eran grupos recolectores cazadores, o sea, se dedicaban a comer lo que encontraban, raíces, plantas, sobre todo tunas, mezquites, todo esto era una región llena de tunas, pues ya habíamos comentado que el tunal grande, ¿verdad? Entonces era su alimento principal, el maíz, la caza, muchísimas raíces que ellos conocían para poderse alimentar y almacenar, ¿verdad? Algún producto que ellos tenían. Platícanos brevemente cómo fue, qué encuentran los españoles, cómo llegan, porque también quisiera que nos mencionaras, aunque sea brevemente, esto de la Gran Guerra Chichimeca, que bueno, a lo mejor para ti ya es muy familiar y sí es muy famosa, pero que nos platiques así como un poquito también de ella, quizá ya en el segundo bloque. Pero bueno, entonces estaba este dominio huachichil en toda esta frontera que dividía Aridoamérica de Mesoamérica, que la parte del hoy San Luis Potosí, del sureste, del sur de la Huasteca, digamos, ahí sí hay vestigios de culturas mesoamericanas, pero en esta parte del altiplano del semidesierto, pues era la frontera, como bien nos dices, de los asentamientos huachichiles. Eh, ¿Qué encuentran los españoles? Bueno, en 1519, 1521, a partir del 21 de la conquista de México, ya ahí los empiezan ya a españoles ingresar más. comienzan precisamente a penetrar hacia el territorio. En este A caso, partir de la pensando caída de Tenochtitlan de del 13 de Tenochtitlan, sí, agosto de 1521. que dominan los españoles a los grupos del centro, mesoamericanos, y empiezan a explorar el territorio, la Nueva España, que era llamada así en ese periodo. Entonces, sí empiezan por la Huasteca, o sea, sus primeros avances son hacia la parte de la Huasteca con Cortés, con Nuño Beltrán de Guzmán, ¿sí? Y luego Cortés hacia el occidente, igualmente Nuño Beltrán de Guzmán hacia el occidente. Entonces, ellos van a penetrar no a esta región todavía, porque para ellos era una zona de mucho conflicto, ¿sí? Es decir, estos grupos chichimecas, huachichiles y demás, zacatecos, cascanes, pues no permitían que invadieran su dominio. Ellos ya conocían la existencia de los españoles, sabían que estaban avanzando. Entonces van a entrar precisamente por la parte, primeramente por la Huasteca, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a abordar tanto hacia esa región, nos interesa. Ahorita por el tema aquí el Valle de San Luis, si llegan a valles, llegan a conquistar allá a los huastecos, a los tenec, a los náhuatl, ¿verdad? Y luego Nuño de Guzmán se regresa a la Ciudad de México ya como el primer presidente de la Real Audiencia que se establece en la Ciudad de México, y él comienza a explorar hacia la parte del occidente y se encuentra en primer lugar a los tarascos, ¿verdad? Y ahí hay una guerra muy fácil para los españoles, porque iban acompañados de numerosos guerreros indios, ¿verdad? Del centro de México. Entonces vencieron fácilmente a los tarascos y penetraron hacia el occidente hasta llegar allá, hasta Sinaloa, ¿verdad? O sea, toda esa región la conquistaron desde 1530. Luego otro avance, otra guerra, la guerra del Mixtó en 1541 por los españoles, y al vencer ahí a los cascanes, llegan hasta la ciudad, a lo que es Zacatecas, descubren ahí las minas y se establecen en Zacatecas, hacia 1546-47 que se descubren las minas. Entonces, esas son las primeras dos penetraciones en las cuales nosotros tenemos esa injerencia. Pero no es hasta posteriormente que se funda Zacatecas, que hacia 1570-72 se descubren los españoles, los mineros españoles descubren minas en Charcas, ¿sí? Y se establecen en Charcas en 1572. Entonces todavía no llegan a esta región, ¿sí? Al Valle de San Luis. Luego ya se presenta la guerra chichimeca en 1550 a 1590 aproximadamente, y allí sí ya están ellos en esta franja de la frontera chichimeca. ¿Cuál es? San Miguel de Allende, Dolores, San Felipe, Ojuelos, Zacatecas. Esa es la frontera chichimeca, lo que después se conoció como el Camino Real, ¿sí? Y todavía no empiezan a penetrar a esta región. Pero sin embargo sí llegan a San Felipe, Guanajuato, ¿verdad? A la villa de San Felipe, que era una fundación de españoles,
Y esto permite a ellos conocer ya el territorio de lo que es el Valle de San Francisco, o sea, Villa de Reyes, el Jaral de Berro y toda esa zona. Y ese territorio lo van a tener bajo su jurisdicción los españoles de la Villa de San Felipe. Entonces ellos ya empiezan a penetrar ahí por esta parte. Y hacia 1580 aproximadamente comienzan a explorar y encuentran oro, bueno, encuentran minas allí por el Valle de San Francisco, en el cerro, en la Sierra de Bernal, ¿sí? Al sur, digo, al poniente del Valle de San Francisco, de actual Villa de Reyes. Entonces ya empiezan ahí a establecerse. Y en ese corredor también participa Miguel Caldera, el capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, en la guerra chichimeca, en el combate a estos guerreros huachichiles, ¿sí? Entonces ya estamos más cerca nosotros del valle, ¿verdad? Por dos partes, el Valle de San Luis por Villa de Reyes y por Zacatecas. Entonces ya para 1590, 91, que se termina la guerra, se solicita que manden grupos indígenas del centro, ¿sí? Le solicita al virrey Luis de Velasco que manden grupos indígenas para que les enseñen a los grupos autóctonos de aquí, a los huachichiles principalmente, la forma de vida sedentaria, ¿sí? Entonces ya nosotros estamos más cerca de este territorio y de lo que encuentran estos españoles en esta región. Vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a platicar con nuestro invitado para que nos explique, a ver, por qué se dice que no derrotaron los españoles a los huachichiles en esta gran guerra chichimeca. Hacemos esta pausa, le dejamos con esta primera cápsula y recuerde que nos puede contactar a través de Facebook y en todas las redes sociales del Colegio de San Luis. El programa estará disponible a partir de mañana miércoles. Hoy martes estrenamos aquí a través de Canal 9, pero a través de YouTube está disponible mañana mismo. Hacemos una pausa y regresamos. En la época prehispánica, varios grupos indígenas predominaron en lo que hoy es el estado de San Luis Potosí. De ellos podemos mencionar a los huastecos, pames y huachichiles. Los huachichiles ocuparon la región occidental del estado de San Luis Potosí. Entre todos los pueblos chichimecas eran considerados los nómadas más aguerridos de la región por los europeos que lucharon por su dominación. Los huachichiles no eran un reino o estado político sólido en el siglo XVI, sino que era un conjunto de tribus y cacicazgos. Los españoles observaron tres grupos: los de Mazapil, al norte, en las montañas que bordeaban el pueblo de Parras, el de las Salinas, al centro de San Luis Potosí, y por último el del Tunal Grande, donde predominaban los chales, donde se ubicaba el mayor lugar de abastecimiento de alimento para los huachichiles. Actualmente en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila, cerca de Saltillo, por la carretera 57 rumbo a Matehuala, San Luis Potosí, existe una población llamada El Huachichil, lugar donde se dice quedaron asentados los últimos indios huachichiles. Estamos de regreso, continuamos con nuestro invitado de hoy. Estamos hablando de cómo se fue integrando, construyendo la ciudad de San Luis Potosí, todo este gran territorio que formaba parte de esta frontera chichimeca que dividía a Aridoamérica de Mesoamérica. Cómo llegan los españoles, por dónde llegan. Ya nos explicaba que hubo dos entradas fundamentalmente, una por la Huasteca, que llegan por Veracruz, y la otra en donde llegan los españoles primero conquistando estos territorios de lo que hoy es San Felipe, algunos pueblos de Guanajuato, y entran por el Valle de San Francisco, lo que hoy es Villa de Reyes. Y bueno, finalmente se enfrascan en esta guerra, en esta gran guerra chichimeca de 1550 a 1590 más o menos. Para el virrey Luis de Velasco, el segundo, para ese periodo de 1590, él estaba en funciones
en la Real Audiencia de la Nueva España, en la Ciudad de México, pues él buscó por muchos medios pacificar la zona, ¿sí? Intentaron, pero como estos grupos huachichiles conocían el territorio perfectamente bien y para los españoles fue muy complicado penetrar, pues nunca lograron vencerlos. Entonces no quedó más que establecer una negociación, ¿sí? Para poder establecer la paz en la región y esto que sirviera para los españoles para poder avanzar hacia el centro de la altiplanicie, del altiplano, en este caso potosino, pero de la altiplanicie de México. Entonces fue en 1590 cuando aquí cerca, bueno, no tan cerca, por la vía de San Felipe, en un lugar que se llama el Fuerte del Portezuelo, como a unos 20 kilómetros de San Felipe, rumbo a Ojuelos, rumbo a Zacatecas. Ahí Ortiz de Fuenmayor convocó, que era el capitán que estaba a cargo de esta guerra, junto con Miguel Caldera, convocaron a los principales líderes huachichiles en ese sitio para poder negociar y poder arreglar esta guerra, ¿sí? Y fue a través de lo que le llama Phil Powell los regalos de paz, ¿sí? O sea, les quedaron en que les iban a dar carne, alimentos, vestimenta, perros de labranza para trabajar y que se iba a establecer finalmente en esta región la pacificación. O sea, esta lucha cruenta que costó, como dijiste, muchísimos recursos económicos, de sangre, etcétera, a los españoles y que nunca pudieron vencerlos, fue a través de esa negociación que se hizo. Y esta región del Portezuelo está muy cercana a lo que era el Tunal Grande, lo que es la hacienda de Bledos. De hecho, hay un camino ahí que conecta entre esa sierra, la sierra de San Pedro, de Xale. Xale era un huachichil, ¿verdad? Por eso le dieron el nombre un jefe de huachichil, por eso le dieron el nombre a esa sierra, porque ahí estaban enclavados estos huachichiles, ¿sí? Y aparecen en mapas de la época, sí, esa sierra. Entonces fue la única forma que pudieron los españoles de establecer la paz y acabar con esta guerra chichimeca. Y gracias a eso, pues ya se pudieron, los mismos españoles acompañaron, Miguel Caldera, Gabriel Ortiz de Fuenmayor, capitanes españoles, junto con los principales líderes huachichiles, caminaron desde allá, desde el Portezuelo, llegaron a Bledos, y de Bledos caminaron hacia este valle de San Luis, ¿sí? Que también era un centro importante de los huachichiles, y pudieron juntos llegar hasta esta región, y comenzar a pensar ya en poblar aquí el espacio. Y fue de esta manera que Miguel Caldera le solicitó al virrey Luis de Velasco que enviara familias del centro para que convivieran con los huachichiles y les enseñaran la forma de vida sedentaria a estos grupos recolectores cazadores. Y ahí es donde entran ya en función el acuerdo que tuvieron con los tlaxcaltecas, los españoles con los tlaxcaltecas, ¿sí? De que se vinieran a esta zona, aparte a la frontera de guerra, la frontera de Chichimeca, y se establecieran en estos lugares. Entonces es a partir de 1591 que en agosto llegan al Cuisillo, allá al sur de Zacatecas, y de ahí se reparten estas familias a 6 lugares. Una de ellas es Charcas, otra es Mezquitic, y la otra es aquí en la ciudad lo que era el pueblo español de San Luis, ¿sí? Lo que es el centro, la plaza de fundadores, ahí se establecieron las primeras familias tlaxcaltecas. Y junto con eso el proyecto era de que ellos tenían el compromiso, los tlaxcaltecas, de enseñarles la forma de gobierno a los huachichiles, ¿sí? Catequizarlos, o sea, participar con los mismos franciscanos, que fueron la primera orden que llegó aquí con ellos, actuar como catequistas. Entonces, esa fue la función que ellos tuvieron los tlaxcaltecas. Y de este modo, a partir de 1591, pues cambia la forma de vida en la región. Para esa época políticamente existían, la forma de gobierno era a través de repúblicas. Una de ellas era la República de Españoles, que era el Ayuntamiento Español, y la otra era la República de Indios, que era en este caso el Cabildo Indígena. Y esto vino pues a cambiar acá en el norte la forma de vida material de estos grupos de recolectores cazadores. En el centro ya lo que era el pueblo de indios estaba establecido a partir de la República de Indios o pueblo de indios a partir de 1535, ¿sí? O sea, para cuando llegan aquí en el centro, en Mesoamérica, ya muchos pueblos que habían sido antiguos señoríos
ya estaban convertidos en pueblos de indios y ya estaban ellos con una legislación a cargo, que esta legislación es lo que se le llama las leyes de Indias, la recopilación de leyes de Indias, que eran las que se aplicaban para los indios, y los españoles tenían sus propios ayuntamientos, ¿verdad? Su propio gobierno independiente. ¿Sí? Y este pueblo de indios había sido impuesto por los españoles para sustituir al señorío. Y Y platicándote un perdón, poquito ahí así. los españoles entonces proponen esta legislación, estas reglas, digamos, y le dicen a los pueblos de indios, a ver, ustedes se van a sentar aquí y estas son sus propias reglas. ¿Es correcto? Es correcto, Ah, ok. sí, son toda la recopilación de leyes de Indias. Se le llama recopilación porque se les iban dando poco a poco leyes. Entonces se iban acumulando conforme iban suscitando problemas, se les establecían nuevas leyes o reglamentos. Entonces ya como a finales del siglo XVII, pues se concentró en una recopilación todas esas leyes que se les iban dando a los indios para que ellos pudieran gobernar. Y ellos tenían su gobierno, los indios, era un cabildo, ¿verdad? Similar al ayuntamiento, es decir, tenían su gobernador, sus regidores, ¿sí? Eran los funcionarios, el escribano de república, el procurador de justicia, los topiles o policías, alcaldes también, o sea, regidores y alcaldes, pero siempre estaba a la cabeza un gobernador, que era el principal del pueblo, ¿verdad? Y había elecciones, anualmente se hacían elecciones para nombrarlos. Cuando se inició esto, pues los primeros gobernadores fueron los nobles, ¿sí? Los antiguos señores, los hijos de los antiguos señores. Y poco a poco, como eran elecciones anuales, pues se fue muy rápido desapareciendo a la nobleza porque se iban incorporando nuevos elementos, ¿verdad? En ese momento. Entonces ya como para finales del siglo XVII, XVIII, ya casi los funcionarios nobles indios ya casi no existían. Su sangre prácticamente había desaparecido. O sea, casi en la primera mitad del siglo, del XVII, se pierde, ¿verdad?, el linaje porque se empezaban a incorporar todo tipo de indios, ¿verdad? Y ya la sangre de los nobles pues prácticamente no les interesaba, ¿verdad? Pero sí, el gobierno español fue muy cuidadoso al principio de tratar de mantener un poco de la organización política prehispánica en estos grupos, ¿verdad? Bajo sus reglas, ¿verdad? Pero sí se trataba de eso. Y también la función principal de establecer este cabildo indígena fue la recopilación, la recolección del tributo, ¿sí? Es decir, los pueblos indios cobraban el tributo a los grupos, a la gente, a la del pueblo, y ese tributo se le daba a la corona, ¿sí? Regularmente eran de 12 pesos anuales, que era bastante dinero para la época, ¿sí? Entonces, era una de las funciones principales que tenía el cabildo indígena. Tenían sus matrículas de tributo y con los nombres la gente estaba obligada a estar pagándole a la corona española el tributo, el impuesto, o sea, es decir, después de la conquista, pues antes de la conquista, mejor dicho, ese tributo se le pagaba al señor, al rey, ¿verdad? Al rey azteca, al rey indio, vamos a decir. Pero ya con el nuevo régimen político, pues ese tributo se le pasaba a la corona, ¿verdad? En este caso se le entregaba al alcalde mayor al virrey y el virrey a la corona española. ¿Sí? Era como en la actualidad ¿sabes? Seguimos pagando tributos, ¿verdad? Ya en otra modalidad y mucho más, pero no se ha perdido esa fea costumbre de pagar tributos. La corona ahora es una secretaría de Estado y se llaman de otra Exactamente. manera los tributos. Bueno, vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy. Si sus hijos están por ahí de tercero de primaria, pues esta es una clase que ahora que están vigentes las clases en la televisión, pues dígales que lo pueden consultar en YouTube si ya llegaron tarde, pero vamos a una pausa y regresamos ahora sí para que nos diga nuestro invitado en dónde se asentaron estos pueblos de indios. Nos dice que en Mezquitic, en Charcas y en la Plaza de Fundadores, en lo que hoy es la Plaza de Fundadores. Nos quedan dos bloques, le prometo que ahora sí platicamos ya de estos específicamente lugares en la ciudad de San Luis Potosí, para que cuando usted recorra sus calles, bueno, pues tenga la oportunidad de ir reviviendo y retomando esta parte de nuestra historia, ahora que nos acercamos ya, si mis cuentas no me fallan, al 428 aniversario
de la fundación. Una pausa y regresamos. La guerra chichimeca inició en 1550 y se considera como la más costosa entre españoles e indígenas. Comenzó con el ataque de los zacatecos a un conjunto de españoles. Los indígenas chichimecas, huicholes y los indios de Zacatecas y los huachichiles fueron algunos participantes en este conocido acontecimiento. Se genera tras la evidente existencia de recursos mineros en Zacatecas y la rápida promoción al aprovechamiento de estas tierras. Eso generó un aumento progresivo de las empresas mineras por parte de los españoles, lo cual provocó el descontento de los lugareños. En vista de la impresionante masacre, en 1570 los propios españoles se vieron presos en un tipo de ciudad fortificada que construyeron para proteger sus bienes, sus vidas, sus familias y hasta su comercio. Posteriormente, con la propuesta del nuevo virrey Luis de Velasco, que consistía en un pacto de paz a cambio de ropa, nuevas tierras, materiales y un poco de comida, es cuando en el año 1595 se le pone fin a todos los ataques. No obstante, los nativos que no aceptaron este pacto residieron en las montañas para seguir atacando esporádicamente a los invasores. Se puede decir que esta lucha no fue victoriosa por ninguna de las partes, simplemente fue neutralizada con la paz. Estamos de regreso y estamos platicando con el historiador José Antonio Rivera Villanueva sobre la Fundación de San Luis Potosí. Ya nos acercamos a este 3 de noviembre, fecha en la que se conmemora justo la fundación en 1592. Ya nos fue llevando en este repaso, en este recorrido histórico desde que era territorio antes de la llegada de los españoles, cómo nos ubicó en esta frontera que dividía Iberoamérica con Mesoamérica. Ya nos contó esta guerra de 1550 a 1590 y en donde finalmente no hubo un vencedor, digamos, único, sino que hubo un pacto ahí, un acuerdo para firmar la paz con estos grupos huachichiles. Y bueno, pues ya nos decías entonces parte de estos acuerdos de paz fue que trajeran grupos del centro, los tlaxcaltecas, vienen y se asientan en Charcas, Mezquitic y la Plaza de Fundadores aquí en la capital potosina para empezar a mostrar a los grupos huachichiles cómo se vivía de manera sedentaria y tienen sus propias reglas que los españoles digamos, imponen en una serie de normas para la convivencia en estos, lo que llamaron pueblos de indios. Y se funda pues San Luis Potosí. No conocían entonces todavía la riqueza de las minas de Cerro de San Pedro, ni el oro y plata que había en esta zona, ¿verdad? No, para nada, no sabían nada de que existía eso. O sea, ya por Zacatecas, Charcas sí, pero aquí en esta región no se lo imaginaban. O sea, lo que sí está en la historia oral, en la memoria oral, porque yo no he visto algún documento que lo señale, pero tiene fundamento, es que precisamente estaban en el Valle de San Francisco, allá por Bledos, Miguel Caldera, el capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, y se acerca un indio huachichil, sí envijado, con el color del oro, sí, en bruto, vamos a decir, en polvo. Entonces, pues lo ven y pues ellos lo huelen, ahora los españoles lo olían el oro y la plata y demás. Entonces le pregunta que de dónde sacó ese color, porque ellos se envijaban de color rojo, a ver, por dónde iban a la lucha. Por eso eran los huachichiles, cabezas coloradas, es el significado en náhuatl. Entonces el huachichil le señaló así, allá, dice, allá en aquel cerro. De ahí del Valle de San Francisco se ve el Cerro de San Pedro, está derechito. Pues de inmediato se fueron los españoles, eso fue en 1590, se fueron los españoles a buscar
¿sí? Y en marzo de 1592, en marzo, creo que el 14 de marzo, hicieron el primer denuncio de las minas, ¿sí? Ahí en ese Miguel Caldera o Gabriel Ortiz de Fuenmayor, y fue cuando empezó el boom, ¿sí? De decir, pues aquí mero, aquí está, hay mucho oro, hay mucha plata y vamos a comenzar a explotar. Y todo esto cambió, o sea, con ese descubrimiento que el indio le señala, cambia todo el contexto de la zona. O sea, la noticia como reguero de pólvora se difunde y empiezan a llegar de todos lados, o sea, gambusinos, mineros, sobre todo de Zacatecas y de Querétaro, ¿verdad? Pero más de Zacatecas, porque ahí ya tenían la experiencia de los mineros. Entonces se vienen para acá y empiezan a Entonces, denunciar las minas y a trabajar. antes de marzo de 1592, de esos descubrimientos, de esos hallazgos de las minas, en realidad solo había un pacto, digamos, para terminar con esta guerra, para, digamos, enseñar o mostrar el tipo de vida sedentaria a través de los tlaxcaltecas. ¿Qué pasa entonces para fundar lo que hasta entonces solo eran pueblos de indios? Ya les interesa fundar pueblos de españoles. ¿Cómo se da? Sí, o sea, aquí se funda, le dijimos aquí en San Luis, porque aquí estaba Fray Diego de la Magdalena, en toda esta región, un franciscano, lego, y él ya tenía señalado estos lugares, ¿verdad? Para que los guachichiles tuvieran otra forma de vida, ¿sí? Pero como te digo, o sea, ese era el objetivo, establecer un pueblo de indios como se establecieron en otros lugares, dijimos, Charcas, Mezquití, en Zacatecas, ¿cómo se llama? En Coahuila, este, entonces, aquí en este caso, bueno, en aquellas regiones no fue el caso que se descubrieran minas, ¿sí? Sino que aquí esto va a modificar eso. O sea, el español de inmediato percibe que aquí hay oro, descubren, hacen las pruebas que se necesitan y comienzan a llegar más españoles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ellos no pueden establecerse en Cerro de San Pedro porque se carecía de agua. Acá en el valle había agua en abundancia, había manantiales, ¿sí? Como lo hay en la actualidad, sobre todo en pozos, ahí San Francisco de los Pozos, por eso se llama Pozos, porque ahí existían había agua en toda esa zona, porque ahora sí que el acuífero va a desembocar en esa zona. Y hoy lo vemos cuando se inunda, toda esa parte está llena de agua. Cuando la presa de San José arroja mucha agua, allá se va a inundar, Soledad, toda esa zona. Entonces se viene a establecer aquí, ahí en la parte de fundadores existían ojos de agua, aquí en toda la ciudad, ¿sí? Entonces los tlaxcaltecas por eso escogieron ahí, porque ahí había un ojo de agua. Ahí por las 9 esquinas que se conocen en la actualidad, por la biblioteca central de la universidad, por ahí existía ese manantial y ahí se establecen los tlaxcaltecas primeramente, en 1591. Y después negocian con los españoles que se establecen en esa zona, lo que es hoy el centro histórico, y se comienzan a levantar sus viviendas, y sobre todo, como había agua, a establecer sus haciendas de beneficio. O sea, el mineral se lo traían desde el Cerro de San Pedro, que son como 12 kilómetros aproximadamente por el Camino Viejo, y acá laboraban el mineral, ¿sí? En las haciendas de beneficio para extraer el oro y la plata. Por eso en algunos mapas del siglo XVIII aparecen ahí unos montículos, ¿sí? Es todo el desperdicio que sacaban del mineral, ¿sí? Ahí se iba acumulando y en algunas áreas del centro o de San Luis, cuando hacen excavación para cimentar, encuentran ahí le llaman los jales, ¿verdad? Todo ese desperdicio. Y es en esta zona donde se van a ubicar los españoles y negocian con los tlaxcaltecas para que ellos se vayan a donde está el actual barrio de Tlaxcala, ¿sí? En la parte norte, ahí pegado al río Santiago. Y a ellos les convino a los tlaxcaltecas irse para allá, ¿sí? ¿Por qué, verdad? Porque ahí estaba el agua del río Santiago, la podían subir un poco más hacia la parte del poniente, según la corriente. Inclusive ese río le llamaron el río de Tlaxcala, luego, los tlaxcaltecas. Y también acordaron que el ojo de agua, de ahí de las 9 esquinas, ese era de ellos y que esa agua la iban a conducir a sus huertas, a su pueblo. Entonces hicieron una zanja, atravesó ahí por lo que es Reforma más o menos, y esa agua se la llevaban para allá, por acequias, o sea, ahí la bombeaban, bueno, la extraían de acuerdo al sistema antiguo, ¿verdad? Le extraían el agua y por acequia la trasladaban para allá, para su barrio, y eso se lo mantuvieron
siempre, ¿verdad?, a los tlaxcaltecas. Entonces, ya a partir de eso, a los huachichiles se comienzan a fundar pueblos, o sea, a un lado de los tlaxcaltecas en Santiago, ese fue un pueblo de huachichiles. De Quisquiapan también fue un pueblo de huachichiles. O sea, aquí hay que O sea, lo destacar que que hoy es el barrio de Santiago y el barrio Santiago, de, bueno, de Tequis, el Tex, fueron ya pueblos no tlaxcaltecas, pero sí pueblos de indios, ya con población huachichil. huachichil, exactamente. Perdón, ¿qué Y había ya que a raíz de destacar? eso llegan otros grupos, o sea, como necesitaban más mano de obra, comienzan a llegar tarascos y se establecen en San Sebastián. En el barrio de San Sebastián ahí hay predominio de tarascos, ¿sí? Pero en San Miguelito llegan los mexicas o los aztecas o nahuas. Ahí se establecen, en San Miguelito se establecen ahí los mexicas, ¿sí? Los antiguos aztecas. Ahí también fundan su pueblo en San Miguelito, por eso San Miguel, ¿verdad? Entonces, ya se establece, son los primeros pueblos que se van a fundar originalmente, son esos 5. Ya después está el barrio de Montecillo, pues ya es otra mezcla de distintas etnias, ¿sí? En esa área. Y todos son trabajadores para las minas principalmente. Salvo los tlaxcaltecas, esos no les gustaba o tenían el privilegio de no servir para las minas, no trabajar en las minas. Ellos eran agricultores, o sea, y si vemos en unos mapas antiguos, toda esa zona, lo que es Tlaxcala y Santiago, y todo lo vemos en algunas huertas, enormes huertas que hay pasando el río Santiago, porque su territorio de los tlaxcaltecas llegaba a los límites con la hacienda de Peñasco, ¿sí? Y hacia el poniente llegaba al río Paisanos, ahí pasando la gasolinera de la Posta, hay un río que atraviesa, hasta ahí llegaba el límite de la propiedad del pueblo de Tlaxcala. Y hacia el oriente, a un lugar que se llamaba el Palmar Grande, ¿sí? Allá por Soledad, debe de ser, yo me imagino por el nombre, la Palma de la Cruz, ¿sí? Que es un ejido. Y hay mucho palmar por allá. Cuando uno va en la autopista, en la carretera de Cota, Libramiento hacia Nuevo León, ahí ve uno muchas zonas de palmar. Entonces ahí era el Palmar Grande, ¿verdad? Y hacia la parte del sur, el límite era lo que es el eje vial, ¿sí? Porque de ahí hacia adentro, lo que es Reforma Eje Vial, porque de ahí hacia adentro era el pueblo de los españoles, ¿sí? Lo que conocemos hoy como el centro histórico. Y luego el territorio de los españoles, bueno, llegaba en todo lo que es el área, bueno, lo vemos ahorita por sus construcciones, ¿verdad? Por las casas en 5 de Mayo, en Reforma, toda esa área, pues ese era el espacio del pueblo de los españoles, porque hay que recordar que cuando se fundan es un pueblo de españoles, no es ni una villa ni una ciudad. La ciudad para que se cree la ciudad ya fue medio siglo después, ¿verdad? 60 años después de la fundación. Entonces ya todos estos grupos se van a conformar. Y aquí lo importante, hay que destacar que todos estos pueblos de indios que son hoy los barrios, tenían su gobierno. Era un gobierno, una república de indios. Entonces, esto viene al caso y creo que sí vale la pena también abundar un poquito sobre el gobierno indígena aquí de los barrios de la ciudad. Bueno, pues dedicamos a este tema nuestro último bloque, el gobierno de los pueblos de indios y la alcaldía mayor de San Luis Potosí. Continuamos con este tema sobre, bueno, pues los pueblos de indios, la alcaldía mayor de San Luis Potosí, a unas semanas de la fundación de nuestra capital. Continuamos.
eso íbamos a ir platicando ya para cerrar esta conversación con nuestro invitado de hoy. Nos está platicando cómo se fue configurando esta ciudad de San Luis Potosí a 428 años de su fundación. Y bueno, pues ya llegamos a donde se crearon los primeros pueblos de indios y ahora nos va a platicar un poco de la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí. ¿Qué era y si había algunos pueblos de indios que le rodeaban? ¿Dónde estaba la Alcaldía Mayor? Primero, ¿qué era? Adelante, Toño. Sí, bueno, se nos había pasado comentar esto de la alcaldía, porque es importante en la configuración territorial, político-territorial de la Nueva España, existieron 110 alcaldías mayores en todo lo que es hoy el territorio mexicano. Y San Luis Potosí, el actual territorio de San Luis Potosí tenía varias. Una de ellas es la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, otra es la Alcaldía Mayor de Valles, otra la Alcaldía Mayor de Salinas y la Alcaldía Mayor de Charcas. Luego por ahí hubo una alcaldía mayor en Venado, o sea, una división ahí en Charcas, ¿verdad? Y la alcaldía mayor de San Luis Potosí estaba dentro del territorio, delimitaba con la Nueva España, con la Nueva Galicia. De hecho, en la hacienda de La Parada, el río La Parada era la división entre la Nueva Galicia hacia el poniente y la Nueva España hacia el oriente y sur, ¿sí? Entonces, así estaba conformada en ese tiempo lo que es el actual estado de San Luis Potosí. La Nueva Entonces, Galicia era lo que hoy es Jalisco. sí, sí, todo Jalisco y parte de Nayarit, y una parte de Sinaloa también, y una parte de San Luis, lo que era esta parte del altiplano, Salinas, Charcas, Venado, todo eso correspondía a la Nueva Galicia, a lo que era la alcaldía mayor de Zacatecas en este caso, ¿sí? Bueno, al territorio de Zacatecas. Y esto, bueno, era la división de aquella época. Y para en este caso, la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, como las otras 109 que existieron en el territorio de la Nueva España, el funcionario principal era el alcalde mayor, ¿sí? Lo que equivaldría hoy al gobierno del estado, ¿verdad? De una región. Entonces, cada alcaldía mayor tenía sujetos a varios pueblos de indios, ¿verdad? En torno a esta área. Entonces, en el caso de la Alcaldía Mayor de San Luis abarcaba lo que es hoy el municipio de San Luis, una parte bueno, lo que es Villa de Reyes, Santa María, Tierra Nueva. En estos lugares, en Santa María había pueblos de indios, inclusive eran dos, uno de Huachichiles y uno de Otomíes. En Tierra Nueva había un pueblo de indios, el pueblo de indios de Otomíes. También llegaba esta Alcaldía Mayor hasta Río Verde, ¿verdad? Allá había también pueblos de indios, eran de Pames y de Otomíes. En Río Verde, abarcaba también a Guadalcázar, inclusive Guadalcázar también fue un tiempo cortito, fue alcaldía mayor cuando tuvo mucha producción minera. Entonces ese era el territorio que tenía la alcaldía mayor de San Luis Potosí y los pueblos fundados posteriormente en esta región, los pueblos de indios estaban sujetos a este territorio. Por supuesto que Cerro de San Pedro pertenecía a la alcaldía mayor de San Luis Potosí, que fue la que le dio el surgimiento. El primer alcalde mayor de San Luis Potosí, se llama, ahorita se me fue su nombre, es Oñate, Juan de Oñate, perdón, fue el primer alcalde mayor y la alcaldía mayor se estableció en agosto de 1592, cuando ya se descubre todo el oro y la plata y empieza el boom, que se empiezan a poblar aquí la región y necesitaban autoridades, ¿sí? Entonces se funda el pueblo de españoles y anteriormente surge inclusive antes de la fundación, el primer alcalde mayor de aquí del pueblo de españoles. ¿Y Y a raíz si en de eso, agosto pues si en agosto de 1592 había ya un alcalde mayor, ¿por qué se considera hasta noviembre la fundación oficial? sí, lo que pasa que debe haber un acta de fundación, un documento que avalara a partir de cuándo se fundaba, ¿verdad? Muchos consideran que no es un acta de fundación, es un acto protocolario del establecimiento ya legal del pueblo, ¿verdad? De españoles, ¿sí? Entonces, esto, pues bien, sí bien es importante que lo señales porque primero se nombran las autoridades, o sea, curiosamente, antes de que se fundara el pueblo como tal, porque era necesario establecer un orden para toda Claro, esta cuestión de las minas, ¿verdad? Sobre todo de los denuncios de minas que empezaron a a llegar proliferar. a proliferar por toda la bonanza que ya se presentía, ya se visualizaba que iba a haber en esta sierra, en este cerro de San Pedro. Entonces, eso fue necesario, ¿verdad? Establecerlo. Entonces, realmente sí es un acto protocolario la fecha de la fundación para considerarla como tal, ¿verdad? El establecimiento ya de quienes iban
porque pobladores ya había, o sea, no fue una zona, tampoco estaba deshabitada, porque sabemos aquí hubo muchos huachichiles. Claro. Los españoles empezaron a llegar, Miguel Caldera anduvo por toda esta región desde 1580 aproximadamente. Eh, pues el fraile Fray Diego de la Magdalena, pues igual él anduvo aquí con los huachichiles, pacificándolos, ¿verdad? O evangelizándolos más bien, ¿verdad? Entonces fue pues uno de los pioneros precisamente en todo este papel de la fundación de este pueblo. Españoles. ¿Cómo pasan Y de pueblo a barrios? Los que nos has mencionado, el pueblo de indios en Tlaxcala, en Santiago, en San Miguelito. sí, ya fue un proceso que se fue dando de acuerdo al desarrollo de la ciudad, sobre todo al crecimiento de la ciudad, que empezaron a ocupar espacios, hubo muchos conflictos. Te decía, llegan los tlaxcaltecas, establecen estos otros pueblos, sí, con autoridades, de acuerdo a la legislación de la época. Hay actas de elección de autoridades, de gobernadores, de regidores, etcétera, todo el procedimiento que se hacía. Y es importante también mencionar el procedimiento, porque no es una elección como la que nosotros conocemos en la actualidad de todo el pueblo, sino que había una junta anual y ahí participaban los principales, los caciques, los principales, era un grupo ahora sí que privilegiado, de acuerdo al tamaño del pueblo, de unas 30, 40 personas o 50, y se juntaban anualmente en diciembre, el 31 de diciembre, iban a misa de 12. Después de la misa de 12 se iban a la sala capitular, a la sala del cabildo. Ahí hacían la elección. Proponían primeramente a tres para el cargo de gobernador. ¿Sí? El que sacara más votos de los tres, el que quedaba a la cabeza de gobernador. Y eran votaciones anuales, duraban cada año, como ya dijimos. Después se hacía una propuesta para los alcaldes, ¿sí? Igual, el de mayor eran tres, igual que tuviera mayor número de votos quedaba como primer alcalde, segundo alcalde de voto, etcétera, y los regidores, igual la misma elección. Para el procurador de justicia también era por elección. Ya el escribano de República pues casi siempre era el mismo, porque no todos sabían escribir en castellano, ¿verdad? O en náhuatl. En el caso de los tlaxcaltecas sí escribían en náhuatl. Y ya los topiles o policías u otros funcionarios menores o mayordomos de la iglesia y demás, pues los nombraban, se designaban, ¿verdad? Entonces era el proceso de elección de los gobiernos y aquí se estableció como tal. Entonces eran funcionarios importantes, andaban de capa negra larga con su bastón de mando, el gobernador. Se transmitía, cuando había elección, se transmitía el bastón de mando de gobernador a gobernador, ¿sí? Y las varas de justicia a los alcaldes, que también eran de madera, ¿verdad? Pero se diferenciaban al bastón de mando. El bastón de mando era hacia el piso y las varas de justicia eran unas delgaditas que traían aquí en las manos los funcionarios para destacar que ellos eran los funcionarios, los alcaldes o el gobernador. Un gobernador sin bastón no podía entrar en funciones, ¿sí? Entonces, si se llegaba a romper el bastón de mando era una cosa sacrílega, vamos a decir, ¿no? Tendrían que volver a sacar otro bastón. Entonces, todo esto es algo importante, así que no se conoce mucho, ¿verdad? Y que es importante también señalarlo para este tipo de gobierno. Entonces, se establecen los cabildos aquí en toda esta zona, bueno, en toda la Nueva España, y de acuerdo al proceso de la evolución, vamos a decir, del crecimiento de la ciudad, pues va creciendo y los pueblos les va faltando espacio, la ciudad va necesitando espacios, se convierten de pueblos, porque el pueblo de indios desaparece con la Constitución en 1823, es decir, por un decreto donde se desaparecen los títulos nobiliarios y desaparecen los pueblos de indios y se crean los ayuntamientos municipales. Entonces, a partir de 1800, empiezan inclusive desde 1821 a desaparecer los pueblos de indios, se convierten en incipientes ayuntamientos. Pero ya con la Constitución de San Luis Potosí o la Constitución de México, ¿sí? Se decreta de un plumazo la desaparición de los pueblos de indios y surgen los ayuntamientos. Entonces, estos se convierten ya en villas, ¿verdad? Y muchos funcionarios del cabildo indígena van desapareciendo y aquí ya van entrando mestizos,
o españoles, vamos a decir, porque son mestizos, ¿verdad? Entran los españoles a hacerse cargo de los gobiernos, ¿sí? De los antiguos gobiernos de Cabildo. Poco a poco se van incorporando hasta irlos desapareciendo, salvo lugares como Mezquitic, como ahí hubo un predominio importante de los tlaxcaltecas, ellos no aceptaban a los españoles, se mantuvieron ellos con su cabildo indígena y esto permitió que a la larga, aun cuando desaparezca de un decreto el cabildo indígena, en muchas comunidades en la actualidad conservan su tradición, su gobierno tradicional. Por eso oímos en la Huasteca que gobernador tradicional, ese viene del periodo novohispano. O sea, es increíble que ellos lo conservan todavía. Y aquí en San Luis Potosí, en 2 minutitos que nos queda de programa, ¿cuáles serían algunas de las costumbres o tradiciones que todavía persisten en algunos de nuestros barrios? Sí, hay una que me gusta mucho a mí, es la de la marmota. La marmota en las fiestas de los barrios, en el novenario, anda por todas las calles recorriendo con música en la actualidad. Y la marmota es una cruz, una estrella, mejor dicho, es una estrella, ¿verdad? Pero trae una cruz ahí dibujada y demás, y tiene adentro iluminada y es un palo grandísimo, ¿sí? Y la traen, la ruedan así, la mueven y esta tradición es de los tlaxcaltecas, o sea, en todos los pueblos de los tlaxcaltecas la establecieron y sigue, de las entradas de Ceres Camada, que son únicas aquí en el estado, ¿sí? Esa tradición ellos la conservan desde que llegaron a esta región. Entonces, yo creo que en los barrios ellos la han mantenido por tradición, ¿verdad? Pero realmente su origen es ese, ¿verdad? Habrá que ver qué otro tipo de costumbres. Las ceras escamadas también yo me acuerdo que había en los barrios en la actualidad. Yo creo que hay personas que ya no la producen, ya no la hacen, por lo que se ha ido perdiendo poco a poco. Pero sí, o sea, ya los barrios se convierten a partir de la nueva Constitución de 1857. Ya la ciudad crece, absorbe todas las propiedades de estos barrios y se convierten, bueno, el ayuntamiento las absorbe y desaparece la propiedad comunal, ¿sí? Todo se integra a la jurisdicción del municipio de San Luis Potosí. Y poco a poco, pues esto se va perdiendo. Sin embargo, las costumbres, esas permanecen todavía. Pues ya habría que hacer otro programa sobre las costumbres que tienen los barrios actualmente y que nos fueras explicando ahí cuáles son algunas, los orígenes, ¿no? En dónde surgió, qué significa, qué simboliza, porque todavía los vemos en el barrio San Juan de Guadalupe, en San Miguelito, en muchos de los barrios en los que cotidianamente transitamos, pues están presentes todas estas huellas históricas de lo que fueron estos pueblos de indios. Maestro Antonio Villanueva, muchas gracias, perdón, Antonio Rivera Villanueva, siempre me como un apellido. Gracias por habernos acompañado. ¿Algo más con lo que gustes concluir? Pues ojalá que esto sirva, ¿verdad? Esta información sirva porque a veces nada más la dejamos en las aulas, pero es importante recordar que San Luis Potosí no fue solamente como se percibe un pueblo de españoles, o sea, estaba rodeado por los 7 barrios que eran los 7 pueblos de indios, ¿verdad? En esta zona, en el área metropolitana de la ciudad. Claro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, gracias por su atención también. Recuerdo que este programa lo estrenamos los martes a través de 9TV y los miércoles está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Muchas gracias, soy Lidia Huache, pásela bien y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. En el marco de las jornadas por la memoria, justicia y reparación, se extiende la invitación para ver el documental Justicia para Carla Póntigo. El 27 de octubre a las 16 horas en la Cineteca Alameda. Entrada gratuita. Personajes sobrenaturales en cuarentena presenta su tercera temporada, Retorno Sobrenatural, con transmisiones todos los jueves a las 19 horas a través de Facebook Live de Tradición Oral. El Colegio de San Luis y el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos invitan al Seminario de Investigación Dialógica e Intercultural para el análisis y prevención de las violencias de género en contra de mujeres indígenas y rurales. En su próxima sesión, el 7 de noviembre. Para mayor información, favor de contactarte al correo
oresta.lopez@colsan.edu.mx. Consulte los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.